La siguiente reunión va a ser sobre el acceso a la educación y terminamos con la del acceso al mercado de trabajo. Esta decisión de hacer estas 4 conferencias tienen que ver o están relacionadas con el proyecto que nosotros estamos haciendo desde el ICSAL sobre migración venezolana y acceso a derechos. Bueno. Lauri, quería preguntar si se escucha bien. Ahí en el Zoom, ¿están escuchando bien? ¿Alguien puede contestar desde el Zoom a ver si se escucha bien? ¿Cómo? Se escucha bien. Le aviso. Sí. Sí, se escucha. No, no dice, ¿eh? Ah, ¿no? Recién había. Ahora tiene que aparecer acá. Verónica, te aviso que empezás vos. Bueno, nada, unas poquitas palabras para dar comienzo a la reunión esta. Bueno, una de las características, o la característica de estas reuniones, es que tratamos que haya multiplicidad de voces. Esto quiere decir que haya expertos, que haya gente que está en la función pública, en la gestión, que haya representantes también de los migrantes. De manera de formar un espacio de debate para que todos nos podamos escuchar e intercambiar conceptos, ideas, políticas. La que vamos a empezar ahora, y damos también la bienvenida, además de los que están acá presentes, a todos los que le damos la bienvenida. Mercedes? Le damos la bienvenida a los que están en el Zoom. Está focalizado en un tema que creo que es crucial cuando se habla de migración, que es la normativa. Y nos parece que es crucial por varias razones, algunas muy obvias, que un poco la normativa es lo que va a dar la señal a los migrantes de cómo va a ser acogido en ese país que ellos eligieron como un país de su futuro, como un país para tener una mejor vida, mayor bienestar que desde donde vienen. Estas normativas lógicamente van cambiando con el tiempo, como cualquier política pública. Muchas de estas normativas están reflejando lo que pasa en los gobiernos, no solamente en el nacional, sino también lo que se está discutiendo en los organismos internacionales. Esta normativa, este poco puesto en la normativa, creo que afecta mucho a los migrantes y sobre todo me parece que tiene mucho que ver con los refugiados, digamos, porque me parece que los refugiados son los más vulnerables de toda la migración, ¿no? Y también otra cosa que quería decirle, bueno, que la normativa no solo incide en las vidas particulares, sino también en la conducta colectiva, porque una buena normativa también funciona como una manera de atraer gente, o sea que aumenta el flujo o disminuye el flujo de los refugiados. Y voy a citar otra cosa muy chiquita, muy poco, pero que sí tiene que ver con lo que vamos a conversar ahora, es que esta normativa puede ser muy buena, pero sin embargo, una vez, pero no se pone en marcha mal, o empiezan a haber barreras o vallas, obstáculos que hacen que esta normativa pierda su eficacia, digamos, ¿no? Y la viceversa también es cierto, digamos, muchas veces una mala normativa, sin embargo, puede estar ayudada o sostenida por una buena gestión que levante las vallas. Bueno, ahora me voy a callar la boca y le voy a dar la palabra a aquellos que saben sobre este tema y las voy a citar nomás por orden de aparición en el Zoom. Y las voy a citar quiere decir que cada cual se va a presentar a sí misma, con muy poquitas palabras. Cada uno de los participantes va a tener 15 minutos de tiempo para exponer. Yo voy a mostrar un papelito cuando veo que faltan 5 minutos. Entonces vamos a empezar por Verónica Jaramillo, Bonegra. Va a seguir María Inés Pacheca. Luego de María Inés Pacheca va a estar Juliana Bello. Después de Juliana Bello va a estar, va a estar Ana Paula Penchazade y va a cerrar Vincenzo Pensa Terán. Así me corta.
Sí, lo vamos a ver, dice que si habla mucho lo cortamos y así vamos a hacer. Con permiso, sin permiso. Bueno, entonces le damos la palabra a Verónica. Bueno, Y disculpas primero por llegar sobre la hora, pero pero el llegaste. tráfico de Buenos Aires. Bueno, un placer estar acá, una alegría ver caras conocidas y bueno, ya no conocidas, placer. Bueno, yo me voy a referir un poco, bueno, me presento, soy Verónica Jaramillo, soy abogada, soy investigadora asistente del CONICET, trabajo en la Universidad Nacional de Lanús, en el equipo de Migración y Asilo, con Pablo Feriani, y bueno, ahí tenemos un gran equipo y otras investigadoras que también transitan por esta casa. Bueno, no es mi propuesta de hoy es como hacer un recortecito temporal de estas decisiones, como mencionaban antes, de algunas de esas decisiones normativas que afectaron o que directamente impactaron a la población venezolana, y un poco mostrar como en un punteo también algunas cuestiones que fueron pasando con organizaciones de la sociedad civil, de otros colectivos, y bueno, como manera de ejemplo. ¿Quién? Tami. Yo No, la no estaba manejando ella. ¿Puedo poner un poquito más para que se vea a ver? O Sí, dale. los que están... Gracias. ¿Pero querés pasar vos las primeras o preferís que las pase yo? Perdón. Sí, ¿puedo usar el mouse? ¿O No, con esto. con esto. Después el mouse. El mouse también, ¿eh? No, igual pasa. Lo mismo. Bueno, la primera. Lo primero que se me ocurría pensar es esto de para qué regularizarse, ¿no? O sea, ¿qué significa en un país como Argentina tener la regularización migratoria? Porque no en todos los países las necesidades son las mismas y un DNI no es el significado igual en cada país, ¿no? Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es por qué esta idea de que nos tenemos que regularizar y por qué esa regularización tiene que tener sí o sí un DNI. Hay países donde el DNI no significa más que un papel que guardan en un cajón y nunca vuelven a usar. Acá se usa para todo. Entonces, por eso es tan importante, ¿no? O sea, trabajo, salud, educación, básicamente para tener reconocimiento legal de que se está en el país, pero también hasta para bajar una aplicación y autoemplearse te piden el DNI, ¿no? O sea, ni siquiera en un trabajo en relación de dependencia. Si vos querés abrir un Rappi, un Uber, con el chuc, con la publicidad, pero bueno, sí, se necesita ese autoempleo, para autoemplearse también se necesita el DNI. Para acceder a planes sociales, para sacar una cuenta bancaria, para sacar una línea de teléfono, para un contrato de arrendamiento. Es decir, para la vida entera. Entonces, cuando uno dice, ¿qué pasa con las personas que no tienen DNI? Bueno, pasa que no tienen todo esto o que les cuesta un montón todo eso. Y eso es lo que, de alguna manera, creo yo, es más importante y más relevante cuando hablamos de regularización migratoria. Si no tenemos un DNI, vamos a tener uno o varios de esos derechos truncados, y esto es lo que es importante entender por qué es que las organizaciones de migrantes militan tanto la regularización migratoria, ¿no? Entonces, como el punto de partida y también como para abrir esa charla de regularización es por qué hablar de regularización y por qué es importante. La siguiente. Recording in progress. Después lo que nosotros empezamos a ver, y quiero ir un poco tarde en el tiempo, bueno, hace unos 2015, 2015 y el gobierno macrista que nos trajo como un panorama distinto para la población venezolana. Antes eran pocos, no había una disputa como de sentido de la población venezolana, ni del gobierno hacia la población venezolana, ni de la población venezolana hacia el gobierno. Creo que empezó todo a emerger más en 2015, ¿no? Y me corrigen si cualquier cosa, los presentes, yo sé que hay grupos muy antiguos y que hay gente que está hace muchos años, pero que la gran oleada empezó a ser como masiva y más visible a partir de 2015, lo que coincidió con el gobierno de Mauricio Macri, y entonces, bueno, ahí empezaron como a suceder varias cosas.
empezamos a ver que hay un dispositivo regulatorio que empezó a tener un uso político, ¿no? O sea, como empezamos a ver que la regularización era un dispositivo que podía politizar a la población migrante, ¿no? Y entonces descubrimos que no eran solo los extra Mercosur los que podían llegar a ser tentados de trata o de cosas que podían ser usadas para su regularización, sino que también los Mercosur, para este estado todavía estaba Venezuela, creo que en el ámbito de Mercosur, y no se había decretado como su expulsión. Y entonces, de alguna manera nos dimos ahí cuenta que cualquier sudamericano también puede ser susceptible de un tratamiento diferencial en función de su contexto político. Yo creo que esas son como las grandes enseñanzas que nos ha traído la llegada, y pongo masiva entre comillas, porque acá no hubo una llegada masiva claramente, ha sido lo que pasó quizás en Colombia o en otros países de la región, pero no, para mí las cifras argentinas son números bastante conservadores y pequeños. Claro, se vieron mucho y se notaron mucho con la disminución de la llegada de otros flujos, y bueno, son un numerito y somos un numerito en conjunto, entonces de alguna manera había que tomar medidas. Y para mí también es clave ver que es clave según quién está en el poder y en función de qué propaganda quieran hacer o no con Venezuela y con el tema venezolano, se toman ciertas medidas, ¿no? Yo voy a tomar parte de la gestión de Macri para dejarle a Marinés, que sé que es la que me sigue, me sucede, el gobierno de Fernández, así como organizamos un poco para que fuera más cronológico y las primeras disposiciones. Entonces, bueno, es como que les adelanto eso. Pero entonces sí nos dimos cuenta que hay un uso político de la figura del dispositivo de regularización, ¿no? Como que en un momento o en otro se toman ciertas decisiones, buenas o malas, ya nos contarán los protagonistas, mejores o peores también, es para debatir, pero la norma, como decía la doctora, nos performa y crea ciertas situaciones que nos van a llevar a vivir mejor o peor, y en eso se reduce, como les decía al comienzo, en eso se reduce a mejor o peor calidad de vida. La siguiente. Bueno, tuvimos entonces la respuesta argentina del gobierno de Macri ante la crisis migratoria venezolana, bueno, respondió con distintas medidas. Eso generó tensión con otras nacionalidades a las que se les persiguió y no les daba documentación. El caso clásico eran los senegaleses, por ejemplo. Extra Mercosur, con dificultades adicionales para regularizarse, con una violencia en las calles muy latente, con una espectacularización de sus corporalidades afro y además migrantes, y entonces eso generó tensión porque eran como, unos decían, pero a ellos les dan, a nosotros no, nosotros estamos hace más, y sin duda eso entre las organizaciones de migrantes se vivió, y bueno, creo que todos lo vivimos, quienes estuvimos en ese escenario, podemos darnos cuenta que había una tensión de por qué ahora llegan estos y les dan trato preferencial. Lo mismo pasaba con ACNUR, con los colombianos, nosotros que estamos saliendo de la guerra y con una situación gravísima y no nos dan refugio. Bueno, ACNUR no, con ACNUR. Me asusté, ¿eh? Me asusté. Estaba ahí, había que echarle entonces con ARE. Y eso, como nosotros que salimos de la guerra y no nos dan bola, y bueno, y ahora todos los recursos se van a la población venezolana, y entonces sin duda hubo esa tensión entre colectivos migrantes con esa llegada del nuevo, que es como lo ridículo de siempre, buscando hacer pagar el derecho de piso, ¿no? De alguna manera yo lo percibo así como migranta, como que siempre tenemos esta necesidad de que el nuevo pague el derecho de piso y pase mal, como nos pasó. No lo entiendo la razonabilidad de eso, pero sí siento que es ahí donde
se unían ciertas demandas y ciertas molestias. Pero además, o sea, paralelamente, igual la regularización se dio bastante más central al gobierno de Mauricio Macri, pero en el medio también salió el DNU, que limitaba la garantía del debido proceso, que fue una larga lucha por los derechos de los migrantes, que modificaba parte de la ley de migraciones, entonces era cuanto menos contradictorio. Esto sí, a los otros vamos a tener este tipo de trato, y entonces, ¿qué va a pasar con los venezolanos? ¿Los van a expulsar? ¿Qué van a hacer? O sea, había como una tensión clara con unas disposiciones y otras. No anda muy bien el teclado, por eso que El nada más. más. No. Ups. Era con el mouse y con el teclado, pero no funciona muy bien. Dame un momento, verá. Sí, tranquilo. Que Firmina Creo era. que una, creo que dos más abajo. No la pongas en Otra modo más. presentación, porque es ahí donde se está. La otra, la que sigue. Acá. Bueno, en el medio llegó el famosísimo Radex, enemigo de todos. Porque sin duda fue un sistema que desde la administración, o sea, con las reuniones con DNM nos decían, esto lo hacemos porque vinieron muchos venezolanos, y el resto eran, pero nos jodimos todos, como qué está pasando, porque se tomó esta disposición, y la entrada en funcionamiento de RADEX, que es el sistema de erradicación a distancia, para quienes no lo conocen, es esta una plataforma donde subir los datos y te regularizar. ¿Qué fue lo primero que sucedió con esa plataforma? Bueno, que primero se tenía que pagar sí o sí. Entonces, todas las personas que tenían que iniciar su proceso de erradicación tenían muchas dificultades con los pagos porque no tenían tarjetas, acá pues no estaban bancarizados, los que tenían tarjetas, bueno, era todo un rollo, el solo pago, y los que lograban pagar podían hacerlo, pero habiendo dos tasas preferenciales, una tasa preferencial de 10.000 pesos, mucha más plata que el trámite normal, tampoco tenían turnos más rápidos, y entonces el sistema empezó a colapsar, y teníamos, ¿cómo se siente desde el RADEX? Uno iba a migraciones con un turno que le daban a 1 o 2 semanas, en 15 días el mismo día te daban una precaria, y en 15 días, máximo 2 meses, te llegaba el plástico. El RADEX lo hizo todo mucho más largo y dispendioso. Tuvimos, no sé, 6, 8 meses de espera. Después, al primer año, se hicieron algunas muestras y vimos que solamente el 10% de trámites de que se resolvían en los años anteriores se habían resuelto en el primer año de RADEX. O sea que no era eficiente como se imaginaba que iba a ser más expeditivo un sistema de erradicación a distancia. No lo fue. Entonces, bueno, eso también se da en ese contexto. El siguiente. Bueno, además, como les decía, subieron las tasas migratorias, entonces empezamos a ver tasas que subieron entre 500 y 700% por decreto, y las cartas de vulnerabilidad, las cartas de pobreza, como se conocían, se redujeron a pocos números al día que se daban en los dispositivos de acceso a la justicia, que eran muy pocos turnos o en migraciones. Entonces, lo emitieron del RADEX. y lo emitieron del RADEX. O sea, al principio no existía y había como mucha dificultad para obtener esa carta de pobreza, que era la forma en que se regularizaban muchas personas. Siguiente. Bueno, y acá se emite en 2019 la disposición 520, que es el programa especial para migrantes venezolanos, que, como decían acá al comienzo, incluía muchas de las disposiciones, normas internacionales, e incluso considerando, se habla de la situación de derechos humanos de Venezuela, y como se hace un reconocimiento amplio de derechos, y entonces crea este programa para facilitar el ingreso, la regularización y la inserción social de migrantes venezolanos. Eso decía la norma, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo? Fue permitir el ingreso con pasaporte o con cédula vencida los últimos 2 años, porque lo que pasaba con la población venezolana es que llegaban sin pasaportes o sin documentación expedida, porque el gobierno tenía retrasos enormes en expedir esa documentación. Después, también incluía que los menores de 9 años podían ingresar con registro civil
con uno o con los progenitores y que se les pedía documentación adicional o podrían hacer una entrevista a profundidad para si habían dudas sobre el parentesco, ¿no? Entonces como que les decían, bueno, podemos hacer, usted no logra demostrar que ese hijo es suyo, venga, hagamos una pruebita y no sé si eso pasó, eso quizás me contará alguien que lo haya visto, yo nunca lo vi, pero eso decía la norma. Y después también los eximían de las legalizaciones de los antecedentes penales, que fue algo que se empezó a extender a otros colectivos y que es algo que no se quiere. La siguiente. También se emitió una resolución del Ministerio de Educación para la conválida de títulos en 2017, que también era específicamente para venezolanos. Y la resolución decía que como no se contaba con un convenio específico para reconocimiento de títulos universitarios, entonces se creaba esta disposición. Y finalmente, la siguiente, llegó pandemia, los ingresos por fase irregular, las precarias judicializadas y la disposición 1891 que va a contar Marínez, pero eso fue como lo que pasó con la población venezolana muy rapidísimamente desde el punto de vista, haciendo como un picadito de cosas, desde lo legal, desde lo social. Bueno, ya doy paso a Marínez. Perdón, antes de darle paso a Marínez, Vero, porque tenemos personas que no son de Argentina. ¿Puedes explicar qué es una precaria para la gente que no es de Ya, sincericidio. Es un sincericidio del Estado, que es un documento, es un papel, una hoja, que les dan nos dan cuando llegamos y hacemos el primer trámite. Y bueno, Es el documento que demuestra que hay un trámite de regularización migratoria en curso. Que no es un documento. que no es un documento, es un papel. Demuestra que hay un trámite en curso. Presentación de una imagen. Bien. Sí, eso queríamos pedirles a todos los expositores y expositoras si pueden, o cosas que quizás son de conocimiento público en la Argentina, porque tenemos un público internacional. Muy bien. Bueno, muy bien. Y listo. Muy bien, el tiempo, perfecto. Muy bien, pero Bueno, ahora a la vara muy alta. solamente necesito. Ponerles, porque no sé, yo creo que iba a leer la presentación. Bueno, Marínez Pacheca. Bueno, yo soy... ¿Eso? Sí, sí, sí. Yo soy María Inés Pacheca, soy antropóloga, soy docente de la Facultad de Filosofía y Letras, docente de la especialización en Migración y Asilo de la Universidad Nacional de Lanús, y coordino el área de investigación de CAREF, que es la Comisión Argentina para los Refugiados Inmigrantes. Entonces no sé bien si tengo que mirar para allá o para allá. Bueno, yo quería, voy a retomar algunas de las cosas que dijo Verónica, y voy a hacer como un recorrido por algunas de las cuestiones, de las decisiones que tomó el Estado argentino en relación con la población venezolana en los últimos años. O sea, creo que tanto Argentina como creo que en las cuestiones vinculadas a la regularización de la población venezolana en la región hay dos elementos que afectan a la población venezolana y a todos los países donde está llegando la población venezolana por igual. Una cuestión tiene que ver con que, sobre todo a partir de 2015, más bien diría por ahí 2016, 2017, muchas de las personas venezolanas que salen de Venezuela salen con déficit de documentación de país de origen. Esos déficits de documentación de país de origen son imposibles prácticamente de resolver fuera de Venezuela. Entonces, las personas que salieron con pasaporte vencido, o que tienen una cédula de identidad que está pronta a vencer y que vence una vez que llegaron al país de destino, o niños y niñas menores de 9 años que no tienen cédula de identidad y que solo tienen partida de nacimiento, digamos, esa población estuvo saliendo de Venezuela con documentación insuficiente para los estándares regulatorios de todos los países de la región. Entonces, eso fue, digamos, como una dificultad de base que los países decidieron atender o ignorar de distintas maneras. Y la otra cuestión es que también más o menos a partir de 2015, 2016, 2017,
cuando empieza a verse la salida de personas de Venezuela, los distintos países, digamos, de Venezuela para abajo, o sea, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, fueron como tomando distintas medidas con respecto a cuál era la documentación que exigían a la población venezolana para entrar al país. O sea, durante mucho tiempo los aceptaron solamente con cédula, pero en determinado momento empezaron a pedir pasaportes que Venezuela no estaba emitiendo, entonces que las personas no tenían. Y después empezaron además a imponer sistemas de visa. Creo que el ejemplo más crudo fue el de Chile, que puso una visa que se llamaba, no me acuerdo cuánto, democrático, de responsabilidad democrática, que solamente, o sea, que solamente se tramitaba en los consulados chilenos en Venezuela. En 2 consulados, o sea que se había que tramitarla antes de salir de Venezuela, era como la única manera de ingresar a Chile regularmente. Entonces, esta combinación entre déficit con los documentos de país de origen para la salida de las personas, más las distintas decisiones que fueron tomando los países, fue generando como un proceso de irregularización en los cruces de frontera y de irregularización migratoria después en los países de destino. Y digo irregularización y no irregularidad, porque creo que en estos ejemplos, si hay algo que es claro, es que la situación de irregularidad migratoria en la que están muchas personas venezolanas en los distintos países de destino, tiene que ver con responsabilidades de 2 gobiernos, gobierno de país de origen y gobierno de país de destino. O sea, las personas creo que han hecho esfuerzos increíbles, sostenidos y carísimos, para obtener la documentación que les permitiera producir ingresos regulares y que después les permitiera regularizar la situación migratoria, ¿no? Creo que este panorama más o menos fue como la característica de la región, y dentro de este panorama general hay creo que 3 países que tomaron como decisiones distintas del resto, que fueron Argentina y Uruguay, que regularizaron a la población venezolana, tanto en Argentina como en Uruguay, bajo el criterio de nacionalidad Mercosur, o sea que no generaron ningún tratamiento especial para la población venezolana, sino que los pusieron dentro del trámite ordinario que ya funcionaba para Mercosur, y que fue, digamos, una buena decisión porque no generó programas especiales como los que fueron generando por ahí Colombia, Ecuador, Perú, Chile, etcétera, que sabemos siempre que son pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Y Brasil, que con una figura distinta, que no es del criterio Mercosur, sino del país vecino, regularizó también a la población venezolana por esa vía, y con una lógica muy amplia de protección internacional, que me imagino que después lo va a decir Juliana, ¿no? Entonces, en ese contexto, digamos, creo que Argentina tuvo 2 o 3 momentos en los que tomó algunas decisiones con respecto a la población venezolana, que son las que señaló recién Verónica. Una fue en 2000, la primera, la de 2018, la de 2018, que es la que permite iniciar el trámite de regularización con documentación incompleta, que en principio se utilizó para eximir del apostillado de antecedentes penales. Esa, 520. no, la anterior. Previo a la 520 fue la de la exhibición de la postilla. Para los antecedentes penales, que esa fue de 2018. En el año, o sea, esa disposición estuvo orientada a un trámite que las personas venezolanas no podían cumplimentar, que era el apostillado de los antecedentes penales para tener continuidad del trámite migratorio. Entonces la excepción fue con uno de los papelitos, puntualmente con uno de los sellos de uno de los papeles del trámite de regularización migratoria. Que fue, digamos, una decisión como interesante, porque era reconocer que la falta de apostillado no tenía que ver con fallas de las personas, sino con el país que tenía que emitir ese apostillado, y que las personas no podían hacer nada, o sea, no había a quién pedirle, o sea, podían pedir que la apostille y no funcionaba. La segunda decisión fue la disposición 520, la que señalaba Verónica, que permitió el ingreso con pasaporte o cédula venezolana vencida, y que principalmente permitió el ingreso de niños y niñas menores de 9 años, que no tenían ni cédula ni pasaporte, sino únicamente partida de nacimiento. Desde CARES fuimos siguiendo lo que fue ocurriendo con esa disposición,
Entonces, esa disposición efectivamente permitió el ingreso al territorio solamente por pasos terrestres, o sea, no por aeropuertos o por otros pasos, únicamente por pasos terrestres. Hicimos varios pedidos de acceso a la información pública a migraciones para tratar de ver efectivamente cuántos niños y niñas menores de 9 años habían ingresado con esa disposición. Tuvimos varias respuestas, ningún número concreto, con lo cual terminamos suponiendo que pueden haber sido alrededor de 5.500, 5.000, 6.000 niños que ingresaron por pasos terrestres en un periodo concreto, pero lo que no nos supo decir Migraciones es cuáles de esos niños habían ingresado con partida de nacimiento, que era lo que habilitaba esta disposición, o cuáles habían ingresado con pasaporte vencido o tal vez con una cédula vigente. Entonces tenemos ahí como un número que será unos 5.000 niños y que hayan ingresado de esa manera. Esa disposición lo que decía era que podían ingresar con documentación faltante y que podían iniciar el trámite de regularización con la misma documentación con la que habían ingresado. Es decir, que podían iniciar el trámite de regularización con la partida de nacimiento. Lo que esa disposición no decía era que podían continuar o culminar el trámite. Entonces, todos esos niños y niñas iniciaron el trámite, Migraciones les permitió dar inicio al trámite, les extendió una residencia precaria que comprueba el inicio de un trámite, diciendo acá hay un trámite en curso, y enseguida los empezó a intimar, o sea, les empezó a mandar notificaciones diciéndoles a la familia que para que el trámite de regularización de esos niños tuviera continuidad, tenían que presentar la documentación faltante. La documentación faltante era o cédula de identidad, que sabíamos que no tenían, por eso habíamos hecho la disposición para permitirles el ingreso, o pasaporte, que también sabíamos que no tenían, por eso habíamos hecho la disposición para permitirles el ingreso, o certificado de nacionalidad, que otorgan los consulados en el país de residencia, o sea que podría otorgar el consulado venezolano en Argentina, pero que los países solo otorgan a las personas que tienen cédula o pasaporte, que también sabíamos que no tenían, ¿no? Entonces, digamos, o sea, una situación en la cual se permitió el ingreso a sabiendas de que después la regularización no iba a poder prosperar, porque, digamos, la decisión fue permitir el ingreso, pero después no se modificaron los requisitos para que avanzara el trámite de regularización migratoria. Esa situación se mantuvo durante toda la pandemia y en 2021 la Dirección Nacional de Migraciones sacó una nueva disposición, que es la 1891, dirigida específicamente a niños, niñas y adolescentes venezolanos menores de 18 años que no hubieran podido regularizar su situación migratoria por falta de documentación. En esta oportunidad la disposición estableció que efectivamente podían completar el trámite de regularización migratoria, aunque no tuvieran cédula, que sabíamos, aunque no tuvieran pasaporte, que también sabíamos, y aunque no pudieran sacar el certificado de nacionalidad, que sabíamos que no lo iban a poder sacar, y les daba una residencia temporaria por 2 años, o sea, un DNI de residente temporario por 2 años. 3.737 niños, ahí sí nos pudieron dar el número exacto, 3.737 niños y niñas se acogieron a la disposición 1891, y esos DNIs y esas residencias temporarias otorgadas en el marco de esa disposición empiezan a vencer ahora este año, o sea, empiezan a vencer más o menos el mes que viene. No, ya a partir de junio, julio, agosto, ya empiezan a vencer esas disposiciones, y no hay un cambio, o sea, esa disposición, a diferencia de lo que pasa con las residencias temporarias de Mercosur, que cuando se renuevan en tiempo y forma, las personas van directamente a residencia permanente, la disposición 1891 dice que esas residencias temporarias que se otorgaron a los niños por 2 años, cuando después pidan el pasaje a la residencia permanente, van a tener que presentar toda la documentación de la que fueron eximidos cuando se les otorgó la residencia temporaria. O sea que caímos en la oca muerta, claro, o sea, volvimos, empezamos los juegos exactamente de vuelta. Difirió el Claro. pedido para dos. Exacto, o sea, pateó para 2 años más adelante el mismo gobierno, porque ni siquiera es que lo dejó para el otro, o sea, para el mismo gobierno, resolver esos trámites, o sea, esas residencias temporarias que empiezan a vencer ahora, y donde las familias han hecho como muchísimos esfuerzos para, en estos 2 años, obtener alguna de las documentaciones posibles. En la mayoría de los casos el esfuerzo ha sido por la obtención del pasaporte,
que es muy caro, es muy difícil, es muy complicado, no hay certeza de obtenerlo, digamos, eso es como harina de otro costal, pero lo cierto es que a la brevedad empiezan a vencer todas esas residencias temporarias y va a haber por lo menos 3.000 o 3.500 niños que van a volver a estar en el mismo limbo en el que estuvieron antes, que además es un limbo terrible porque no tienen ningún tipo de documento de viaje, entonces son chicos que tampoco pueden volver a Venezuela porque no tienen ninguna documentación que les permita cruzar una frontera. O sea, solo podían cruzar una frontera mientras tuvieran ese DNI de residente temporario. Buena parte del tiempo que tuvieron ese DNI de residente temporario, las fronteras tuvieron restricciones debido a la pandemia, entonces tampoco es que se cruzaban así nomás. Y además, con ese DNI de residente temporario, seguramente hubieran entrado como extranjeros a Venezuela, o no queda claro, digamos, cómo hubiera sido posible el ingreso a Venezuela, como para obtener la cédula y volver a Argentina con la cédula. No tienen documento de viaje, o sea, con el DNI ese temporario pueden cruzar las fronteras, pero para obtener cédula o pasaporte, la cédula tiene que ir a Venezuela, y el pasaporte, algunos extraordinariamente lo pudieron conseguir acá, lo pudieron tramitar y conseguir, pero son con cuentagotas. Entonces, digamos, creo que un poco, digamos, hay como otras cuestiones también que se pueden mencionar, pero no me da el tiempo. Pero creo que, o sea, creo que la práctica terrible que ha inaugurado Argentina, que ha inaugurado, no, que ha dado continuidad a Argentina con esta disposición, es algo que venimos señalando desde la sociedad civil hace por lo menos 15 o 20 años. Regímenes especiales. Los regímenes especiales, tal cual, los regímenes especiales no sirven, o sea, no resuelven ningún tipo de problema. O sea, lo único que hacen es generar como una burbuja ficcional de regularidad migratoria que es precaria, que es temporaria, claro, y que a la brevedad deja a las personas en la misma situación en la que estuvieron antes, además, probablemente en muchos casos con la documentación de país de origen vencida. O sea, en este caso, bueno, eran niños que ya no tenían documentación de país de origen, pero con otros programas especiales que ha puesto en marcha Argentina para población extra-Mercosur, también con residencias temporarias por 2 años, con dificultades para renovar, etcétera, mientras las personas van perdiendo la vigencia de su documentación de país de origen. Y señalo esto de la documentación de país de origen porque siempre es como la otra faceta de lo que hay que mirar cuando se mira la regularización migratoria. O sea, por un lado es los requisitos del país de destino, o sea, qué es lo que le pide a las personas para regularizarse. Y por otro lado es el país de origen, cuáles son los documentos que les da y cuáles son los documentos que les facilita obtener en el país de destino y a costos razonables. O sea, creo que acá una cosa que yo que tengo canas recuerdo, o sea, cuando fue el programa Patria Grande, hubo una diferencia como muy interesante entre la política que tomó el Consulado de Bolivia en Argentina y el Consulado de Paraguay en Argentina. El Consulado de Bolivia hacía todos los trámites por $1, que en ese momento era $1. Entonces, o sea, la preocupación del gobierno de Bolivia era emitirles a los bolivianos residentes en Argentina toda la documentación que necesitaran para regularizarse en Argentina de la manera más rápida y la más barata. El consulado paraguayo hizo plata con los paraguayos que estaban en Argentina, y entonces a los que necesitaban el certificado de nacionalidad o renovar la cédula o el antecedente penal o algo, les cobró, digamos, unos montos importantes en dólares, y el efecto fue que digamos, los trámites de regularización avanzaron mucho más proporcionalmente entre la población boliviana que entre la población paraguaya, que regularizó en el marco del Patria Grande, ¿no? Entonces, digamos, lo que quiero señalar esto es que son como panoramas complejos donde hay muchos estados que tienen responsabilidades, y tenemos que mirar las responsabilidades de todos los estados, y tenemos que mirar lo que hacen los estados a nivel regional. O sea, ya, digamos, no alcanza más con mirar país por país, porque una de las características justamente de la movilidad venezolana es que además se ha mantenido la circulación al interior de la región. Entonces, y tal cual, y que hay familias que tienen niños nacidos en muchos lugares, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, y están como en situaciones de cada vez mayor precarización en cuanto a la documentación, por estos elementos combinados de documentación de país de origen y las distintas políticas que fueron estableciendo los países. Nada más. Justo. No, me pasé. Sí. Julia. Sí. Juliana Bello, que se va a autopresentar.
Sí, gracias. Otro presidente. Bueno, gracias primero a las colegas de Flaxo por invitarnos a este espacio y a mis colegas panelistas que me acompañan y me complementan. Y creo que sí, por lo que vamos viendo, hay, digamos, varias sinergias. Tengo una presentación que probablemente algunas partes las pase un poquito más rápido para llegar con el tiempo. Y tengo hasta las 10. Y hay algunas cosas, tengo algunos mapitas, gráficos que por ahí también ilustran un poco lo que venían diciendo las colegas, ¿no? Si querés pasar la siguiente, el título de hoy era como acceso al ingreso y a la documentación. Y si bien no habíamos hablado demasiado sobre qué querían decir con esto, me pareció importante hacer foco en esta cuestión, ¿no? Lo que implica el acceso al ingreso, que era, digamos, acceso al territorio, y ahí Marinés fue mencionando un poco las dificultades que empezaron a aparecer a nivel regional con la cuestión del acceso al territorio. Y el acceso al territorio también de la mano de una garantía fundamental, que es el acceso al asilo, y la posibilidad del acceso al asilo en frontera, o sea, el asilo como derecho. Entonces, enfocándome un poco en visibilizar las cuestiones de garantías de acceso al territorio, de acceso al asilo, y para eso, digamos, tenía como algo que tiene que ver sobre darle también un contexto a la situación de Venezuela a nivel regional, el panorama del desplazamiento forzado, una respuesta, digamos, también darle un marco o contarles el alcance más institucional de la respuesta que se está dando a la situación de Venezuela, y cuál fue y sigue siendo, digamos, la postura del ACNUR respecto a la situación de Venezuela, y qué pasa o qué viene pasando en el sistema asilo argentino. Así que si querés pasamos a la que sigue. Digamos, la situación de Venezuela hay que tener en cuenta que también se inscribe en una situación de desplazamiento forzado que es sin precedentes en la región, ¿sí? Quienes, como dijo Marinés, tenemos canas, algunas se nos ven y otras no, pero las tenemos, digamos, sabemos que esto es una situación más bien reciente. O sea, las Américas no estaba como está ahora en la agenda, digamos, en el panorama mundial, ni en ningún podio de las cifras de desplazamiento forzado en la región como lo está ahora. O sea, hoy por hoy, aproximadamente el 20% de la población desplazada por la fuerza, por los conflictos, por la persecución en el mundo, viene de países de las Américas. Esto incluye situaciones, digamos, tradicionales de desplazamiento interno, en Colombia también, pero un aumento de el flujo de personas venezolanas, migrantes y refugiadas, la situación de Nicaragua, que tiene hoy por hoy, digamos, la mayor población de nuevas personas solicitantes de la condición de refugiado en la región, y la situación de Centroamérica y México, con un aumento también importante de los números de personas solicitantes y refugiadas del norte de Centroamérica, pero también un reconocimiento de situaciones de desplazamiento interno en Honduras y El Salvador. O sea, todo esto no se veía en las Américas. Si quieren, digamos, algo similar o algo que podemos comparar, se vio en fines de la década del 70, principios de los 80, en el norte de Centroamérica. Si querés pasamos la que sigue. Y ahí hay un mapa, digamos, un poco más detallado, y esto lo voy a pasar rápido porque todos ya deben conocer la página de R4V, de esta plataforma de respuesta regional a la situación de Venezuela. Esos son los últimos datos que hay. Digamos, la metodología es bastante compleja, yo no me voy a extender en cómo se llega a ir acumulando estos datos país por país, pero esos son los datos más o menos generales: 6.1 millones de personas migrantes y refugiadas venezolanas en las Américas, y el resto para llegar a esa cifra de más de 7 millones que están alrededor del mundo. De ellos hay más de 4 millones que tienen algún tipo de respuesta con algún tipo de permanencia regular, temporaria, provisoria, especial, depende de los países, y más de 1 millón de personas que están registradas como solicitantes de la condición de refugiado o refugiadas, o sea que están en el sistema de asilo. Por supuesto que esto, digamos, permite ver ya muy rápidamente que este fenómeno que decía Marinés, yo no lo había escuchado, pero lo tomo, de irregularización e irregularidad, diría,
de personas venezolanas es muy importante, ¿no? Después si hay preguntas, por eso paso un poco rápido por acá, y si hay preguntas después las tomamos. Pero toda esta información está online, la pueden ver actualizada, hay infinidad de documentos, de mapitas por subregión. Parece que este mapa no le gustó a la computadora. Sí, no está trabajando. Sí, que no hay que poner bien. pantalla con Sí, quise agrandarlo para que vea el mapa. no vea el mapa, pero ahora Bueno, lo que sigue, igual, lo que sigue tiene que ver con esto que veníamos diciendo, o sea, es también un mapa que nos permite ver. Para mí es interesante, esto yo no lo quiero decir, o sea, la presentación es institucional de la ACNUR, pero me permito alguna digresión por ahí personal, porque no hay una interpretación oficial todavía. No, pero digo, la lectura del mapa, yo tengo solo, teniendo el mapa ahí, creo que podemos ver lo que también decía Marina respecto al impacto me parece que no está hecho todavía a fondo ese análisis, y yo puedo, digo, tener alguna visión personal de por qué vemos este mapa en esos colores. Supuestamente tendrían que ir así como de a uno, pero no importa. Me refiero al que está más a la izquierda, que tiene como redondelitos de colores, ¿sí? Circulitos de colores, y los circulitos, ahí nos están confundiendo el cerebro ese mapa, porque el rojo son las entradas regulares, ¿sí? Entonces, se cruzan las neuronas automáticamente. Igual está bueno ideológicamente, como decir, la irregular es la verde, es la que te está mostrando justamente Bueno, cómo circula la gente. Entonces, sí, hay distintas capas de lectura, puede haber, pero la más rápida... Por eso hay que usar naranja y verde. La más rápida, tipo semáforo, nos diría lo contrario, y cuando vas a leer, te dice no, los rojos son las entradas regulares. ¿Sí? Entonces, obviamente la plataforma toma información que proveen los estados sobre los movimientos migratorios que están registrados, ¿sí? Hay un montón de movimientos que, digamos, se estiman. No hay datos sobre la migración o los cruces irregulares, hay estimaciones en base a distintas metodologías de gente que se para en cuenta y de observación y de una serie de, digamos, ejercicios que hacen la OIM, la ACNUR, etcétera, en distintas fronteras y otras organizaciones. Entonces, para mí es, digamos, esta es la parte en la que yo digo, esta es mi lectura, pero es muy claro, ¿sí? Si vemos los tránsitos regulares, ¿sí? O los únicos países que están informando tránsitos regulares sustanciales, ¿sí? Porque eso depende del tamaño del círculo, son los estados parte del Mercosur, ¿sí? No sé si eso lo ven ustedes como lo veo yo, pero es muy claro. Y cómo la línea, los circulitos verdes, que son los de, dice entradas regulares e irregulares, porque son países que están de alguna manera donde hay una contabilización de este fenómeno de migración o cruces irregulares, porque son muy importantes, ¿no? Y son claramente, salvo Colombia, los países que comenzaron a exigir visa a las personas venezolanas. Y pese a ser parte, que son estados parte y estados asociados del Mercosur. Digo esta lectura mía porque eso, si ustedes ven el reporte y el mapa tiene un título, no necesariamente es la explicación que está en ese mapa, pero para mí es un factor que creo bastante relevante porque se ve muy claramente. El otro mapa, no me quiero detener mucho acá para poder ir a las cuestiones que yo les mencionaba de asilo, etcétera, ¿no? El otro mapa es un poco lo que está pasando con los flujos, los tránsitos, los puntos principales de cruces fronterizos, y cómo, digamos, estamos viendo este fenómeno que, digamos, llamamos, o en el ACNUR, y hay una nota conceptual sobre este tema, sobre movimientos sucesivos, ¿no? Que obedecen a distintos motivos, no voy a entrar ahora en las múltiples razones por las cuales las personas tienen motivación para seguir moviéndose hacia otro país, pero que pueden ser de distinto orden, muchas veces porque no están encontrando una respuesta de protección efectiva en el país en el cual se encuentran. Eso incluye tanto documentación como cuestiones de, digamos, de acceso a derechos, cuestiones de inclusión e integración, vínculos familiares, familias separadas, hay una infinidad de motivos. Si querés pasemos, bueno, el otro cuadrito ya era bajando un poco eso a Argentina, como vemos, o sea, hubo una pequeña recuperación de los ingresos, esto sale todo de este mismo informe y está en la página, pero hace un poquito una recuperación, ¿sí? En 2022 de las entradas argentinas, estamos hablando de esto, información de la DNM, y después
o sea, elaborado en base a información de ENM, y en el primer trimestre de este año, una leve, digamos, caída de de los ingresos. Igual el saldo, digamos, sigue manteniéndose más o menos parecido. Avanzamos. Se ve como cruzado, ¿no? No sé qué pasa. Más debes haber ocultado. No, es que debe estar, como los moviste, eran los que estaban en distintos flyers. Baja un poco más. Ahí, ¿ves? Ahora saltas directo al 7. Ah. Ya no me acuerdo. Sí, el mouse, el problema es del mouse. A ver qué. No me acuerdo si había. Sí, había otra slide, porque ahí venía lo de la plataforma. Pero está atrás. Bueno, ¿por qué no aparece? No sé. Bueno, no importa. Ahí rápidamente les cuento, estos documentos surgen entonces de esa respuesta regional que se dio, que se creó la Plataforma Regional de Coordinación de Respuesta a la Situación de Personas Migrantes y Refugiadas Venezolanas. Fue a pedido, o sea, una instrucción del Secretario General de Naciones Unidas, Guterres, que en 2018 le pidió al ACNUR y la OIM que se encargaran de coordinar la respuesta regional a la situación de las personas migrantes y refugiadas venezolanas. Esto es algo que tampoco tenía, una cosa absolutamente piloto en la región, y en el mundo solo había una experiencia de una respuesta a una situación de flujos, digamos, mixtos, con esta estructura de coordinación súper compleja. Hoy son casi 230 actores que forman parte de esta plataforma a nivel de todas las Américas, incluyendo agencias de Naciones Unidas, ONGs internacionales, locales, de barrio, de personas venezolanas, confesionales, etcétera. Esto es para la respuesta en las Américas, y que tiene distintas funciones la plataforma, en la cual no voy a entrar, y hace un montón de documentos que, si tienen interés, los pueden ver y son muy ilustrativos. Si querés, pasemos entonces a la línea de los cuadraditos grises. Sí, es lo que estoy tratando de hacer, pero no sé por qué. Bueno, no importa, sigo. No sé. Entonces, Igual se lo imprimió, así que nos puede sí, por contar. suerte estuve explicando. Sí, no sé por qué. Sí, el mío se chica, no Entonces, tengo de dónde sacar. Quería ir entonces a las cuestiones de, como les decía, visibilizar los aspectos de acceso al territorio y de acceso al asilo de la población venezolana y en el contexto de Argentina. En 2018, y después la actualizó en 2019, el ACNUR sacó una nota de orientación sobre consideraciones de protección internacional para personas venezolanas, ¿sí? Esa nota de orientación al día de hoy sigue vigente, digamos, independientemente de... No vence. No ha vencido, no tenía cláusula de vencimiento y no fue tampoco superada todavía ni modificada por ninguna otra posición más actualizada del ACNUR. En esa nota de orientación estaba, digamos, la presentación yo lo dividía como en dos partes relevantes, ¿no? Una eran las consideraciones, digamos, más técnicas o más jurídicas de protección internacional, en donde lo que se decía es que hay para el ACNUR ciertos perfiles de personas venezolanas que pueden tener necesidades de protección internacional según la Convención de 1951, ¿sí? Y esto de acuerdo a una serie de perfiles de riesgo que expresamente en esa nota decía, ponemos a disposición de las CONARES, ¿sí? Eso no se publicó, no está publicado, algunas CONARES que lo pidieron la tienen. Y por otro lado decía, la mayoría de las personas, además de esto, la mayoría de las personas venezolanas se encuentran en necesidad de protección internacional bajo los criterios contenidos en la Declaración de Cartagena, ¿sí? Esa declaración recomienda una definición de refugiado ampliada o regional. Y esto sobre la base de amenazas a su vida, seguridad o libertad, resultantes de eventos que se encuentran actualmente, o sea, en ese entonces, perturbando gravemente el orden público en Venezuela. Entonces les decía a los estados, esta es la posición con respecto al encuadre de la situación en las definiciones legales de refugiados vigentes para nuestra región. Y decía, respecto de los sistemas de asilo, por la magnitud de los flujos que están recibiendo, sí, los sistemas pueden verse desbordados, y se recomendaba la determinación y respuestas grupales, esto que hablaba Marinés, algunos ejemplos de países que hicieron, digamos, determinación de la condición de refugiado prima facie o grupal. Para abordar adecuadamente esto, que para muchas comisiones de refugiados, CONARES, era una afluencia masiva, ¿sí? Pasamos de CONARES que tenían
2 dígitos de solicitudes al año a que tuvieran 3, 4 dígitos. O sea, realmente capacidades muy limitadas, o Colombia, que no tenía un sistema de asilo propiamente dicho establecido. Entonces, claramente que esto era un cimbronazo y que necesitaban aumentar las capacidades para poder responder adecuadamente a la situación, o empezar a establecer procedimientos diferenciados, distintos, a los cuales las CONAES no venían acostumbradas, que implicara una identificación de perfiles, digamos, una que les permitiera, como hizo Brasil, Paraguay y algunos otros países, de establecer un procedimiento simplificado y en base al grupo. Esto tiene, digamos, sus cuestiones técnicas, etcétera, que la ACNUR quedó a disposición para explicar. Y después decía, digamos, en ese mismo documento, otras cosas que tenían que ver con cuestiones más ya medidas de los estados procedimentales, etcétera, que llamaba a los estados a permitir el acceso al territorio, que me parece muy importante, digamos, de acuerdo a al mapita que estábamos viendo. Destacar la importancia de garantizar el acceso a procedimientos de asilo o mecanismos de protección grupales, adaptar los mecanismos sensibles a la protección en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, y con 4 estándares mínimos, si esto se refiere a cualquier tipo de mecanismo, medida práctica, canalización a cualquier otra medida de protección complementaria, migratoria, o lo que fuera. La legalidad, o sea, es decir, cómo digamos, que esa norma tenga algún tipo de formalidad, de discusión, y lo ideal, lo superior, como Argentina, Uruguay, estuviera en su propia legislación, o sea, no, digamos, como normas de menor rango que hoy están, mañana no están, etc. La accesibilidad en términos de costos, de documentación, ser flexibles en cuanto al acceso a esos mecanismos, y que permitiera, digamos, el acceso a derechos básicos. En algunos países pasó que esos mecanismos especiales generaban también documentación especial que no permitía o no tenía el mismo nivel de acceso a derechos, servicios, etcétera, que otras personas extranjeras en una situación similar. Y asegurar a las personas venezolanas, ¿sí?, no ser deportadas, expulsadas o forzadas a retornar al país de origen. O sea, ahí en una, digamos, como referencia directa a garantizar el principio de no devolución. No sé cómo estoy. Ahí va un minuto. Ah, me queda un minuto. Bueno, nada. Entonces, esta es la nota de orientación. Creo que ahí repasé un poco lo que quería decir. Si querés, pasemos a la siguiente para hablar un poco de lo que era, digamos, asegurar esto del acceso al asilo, el acceso al territorio. Cuando hablamos de protección internacional, todas las veces que mencionamos esto, hablamos de esa protección que el Estado le ofrece a una persona extranjera que está huyendo de su país, porque su vida, su seguridad, su libertad fue amenazada, y no tiene una protección accesible, disponible o efectiva en su país de origen, ¿no? Es una protección subsidiaria que es responsabilidad de los estados. Bajo esto, o sea, y ahí nos referimos específicamente a la protección internacional de las personas refugiadas, entre otras, puede ser también protección en base a otros instrumentos de derechos humanos. Yo después tenía un poco entrar, luego de lo que les mencionaba, porque no necesariamente todos conocen cuáles son las definiciones de refugiados, cuáles son las definiciones de refugiados que están vigentes en Argentina, pero vayamos solamente, destinar un minuto más a la última parte, que son las estadísticas de Argentina del sistema asilo, para que vean un poco lo que pasó con eso. No sé si se puede avanzar, porque eso, contarle estadísticas es como la muerte del... No, tenés que ir al fondo porque está tipo grafiquito, está. Vas a ver la diferencia. No, es que ahí estás viendo las slides bordadas. Ahí está, donde aparece el cuadrito, el otro. Ahí está. Entonces, ahí quería primero mostrar un panorama completo, ¿no?, de todas las personas de interés de la ACNUR en Argentina, que incluye la situación de las personas venezolanas, que llamamos otras personas con necesidades de protección internacional, que no están formalmente en el sistema asilo, que es la columnita en amarillo, que pegó un salto por una cuestión que se están tomando datos del RENAPER, hubo una investigación reciente del RENAPER, bueno, donde los datos eran mayores que el saldo o el stock que se estaba considerando en aquel momento. Yo simplemente transmito el cambio que hubo. Después, las caras sobre el tipo de metodología no me inviten a hacer. Este es el dato entonces de personas históricas que están en el sistema de asilo. Como pueden ver, la población total aumentó, en parte se explica por esto que decíamos, aumentó la población total de venezolanos que se cuenta
por ese cambio en la metodología, y la población del sistema de asilo no creció prácticamente nada. Y esto obedece también a algunas medidas adoptadas por el Estado. Si quieres pasamos a la siguiente. Ahí están las principales nacionalidades de personas solicitantes. Como ven, la mayor es Venezuela, son 5.500 solicitudes que están pendientes. Y la población de refugiados que no se mantiene, sigue siendo una población más o menos histórica de las personas colombianas reconocidas años sin perjuicio que hay algunas todavía, digamos, nuevas solicitudes y casos activos, de Perú también son históricas, y de Siria. Pasemos... El 5% de las personas venezolanas que solicitan asilo fueron reconocidas. Yo lo digo, así que... Sí, acá está, ahora voy. Se están Sí. reportando las tasas más bajas de reconocimiento. Ahora tenemos específicamente qué pasó con los venezolanos en el sistema de asilo. Estos son datos como muy generales, pues me pareció interesante comparar qué pasa con el sistema de asilo en general y qué pasa con la población venezolana. Entonces, ahí pueden ver la curva, ¿sí? La curva de solicitudes de asilo, cómo se fue como amesetando, si se quiere. No es lo mismo las solicitudes de asilo totales que las nuevas, ¿sí? Las nuevas solicitudes de asilo, podemos ver abajo, pueden tener un comportamiento distinto. La curva que ven arriba es de al final del año qué pasó con el total de solicitudes de asilo. De todas maneras, eso se viene amesetando. Y la de refugiados, como ven, también, o sea, entre 2021 y 2022 se reconocieron, ¿cuántas? 40. ¿Sí? ¿Yo veo bien? Sí. Entonces, sí. Entonces, esto para que vean cómo está el sistema de asilo ahora y cómo está el tema abajo en las barritas respecto a el total de decisiones que se van tomando en el año, cuántas son de personas reconocidas. El resto en general son de cuestiones de caducidades, archivos, desistimientos. Tiene 34 diapositivas, yo voy a mover. No. Y trataré de ser breve. No, Pero cuento, está buenísimo. no, la mitad están ocultas. Claro. Pasa que ahí lo ves, hay un montón ocultas que yo saqué. Pero aparte, pero no tiene la posibilidad de decirla. No, la que sigue, y que esa es la última. si querés. Cuando hablas de 40 es pues, población total o población venezolana. Reconocidos. Sí. No, ahí estamos hablando eso es total del sistema de asilo. Todos. Sí. Todo, no solamente eso. No se asusten. La mitad estaban ocultas, pero bueno, como llevé la rayita esa. Sí, lamentablemente si lo ponemos Bajar, sí, Claro. si puedes pasar a la que sigue. última, Sí. Entonces, ahí, esto es lo que podemos ver, qué pasó con las solicitudes, el sistema asilo y la aceptación de nuevas solicitudes de venezolanos. Eso se ve en la curva de abajo a la derecha. ¿Qué pasó con el reconocimiento? ¿Sí? Si podemos ver, en 2019 se reconocieron casi 300 casos, se sumaron 3 más en 2020, se sumaron 3 más en 2021, probablemente sean reunificaciones familiares, y ninguno entre 2021 y 2022, ¿sí? Decisiones de casos. O sea, esas solicitudes siguen pendientes. Estas 5.500, que son solicitudes que se presentaron, como ustedes ven el salto pega entre 2019, 2020 y 2021, desde entonces todas esas solicitudes siguen pendientes en el sistema asilo. Una gran parte de esas son niños y niñas que están con sus familias también, y que por supuesto muchas de ellas no tienen tampoco una alternativa migratoria, y muchas de ellas tienen sus razones para seguir en el sistema de asilo y no acudir ni a solicitar asistencia consular, ni a el sistema migratorio. Gracias. Se acabó. Los premios. Ay, esta es una precaria. Que la quiero. Ese papelucho a la izquierda. La precaria. Ahí está. Lo que nos prometías. Antes de que empiece, Ana, preguntamos si están escuchando bien. Ya les pedimos que si había problemas con el audio lo pongan en el chat. Ah, Estás escuchando bien ahí, Julieta Nicolau está diciendo. Juli, Sí, está muy bien. Está perfecto. Qué lindo ver tantas caras conocidas. Sí, muchas caras amigas. Bueno, doctora, Se te ve bien, ¿no, Ana?
Sí, no sé, sí, la edad no ayuda. O sea, más distancia. Bueno, muchas gracias por la invitación, Mercedes, Laura. La verdad que están buenísimos estos encuentros, siempre es un lujo escuchar a las colegas. Y en este caso, la verdad es que a mí me vino al pelo porque puedo pasar más rápido a lo que yo entiendo son los efectos palpables de un proceso de regularización, creo, bastante exitoso, que es el caso de la Argentina, ¿no? Ahí me voy a poner un poco más, no voy a hacer de la excepción de la regla, sino tratar de montarme sobre, bueno, los datos disponibles y algunos datos también de la Encuesta Nacional Migrante de 2020, estamos en la segunda edición, de paso el chivo, estamos desde el 5 de junio hasta el 30, vamos a estar recolectando virtualmente la Encuesta Nacional Migrante de la Argentina 2023, así que traje algunos datos de 2020, vamos a la segunda, perdón. Bueno, quería mostrar un poco esto porque esta encuesta se hizo en 2020, la primera edición, y me gusta que miden el tiempo de residencia, ¿no? Como el grueso de las personas migrantes venezolanas en esa primera edición tenía entre 1 año y 5 años de residencia en el país, sobre todo, fíjense, tenemos gente con menos de 2 años, más del 52% de la población venezolana, y esto es un indicador súper importante para mirar procesos de regularización. Vamos a la tercera, voy a ir súper rápido, estamos siempre hablando de los datos de 2020, pero vamos a ver un poquito la evolución rapidito, y quiero que miren cómo daba la situación documentaria de la población venezolana en esa encuesta, según sus años de residencia en el país. El primer gráfico está, digamos, bastante más desagregado, y ahí lo que van a observar es la fuerte, digamos, incidencia de la residencia temporaria, ¿no? De las temporarias hasta 2020, ¿sí? Un porcentaje bastante menor, digamos, entre los que tenían menos de 2 años, y fíjense cómo cambia la relación entre residencia temporaria y residencia permanente cuando las personas alcanzan más de 2 años de residencia, ¿no? Y si miran el cuadro, digamos, es más sencillo, de al lado van a ver quiénes tienen DNI, recuerden que el DNI, el Documento Nacional de Identidad en Argentina, se obtiene una vez, bueno, lo puedes tramitar una vez que obtenés la temporaria, y ahí observamos la misma situación, ¿no? Cómo cambia fuertemente la situación entre las personas que tenían menos de 2 años y quienes tenían más de 2 años de residencia en el país. ¿Sí? Siempre mirando los datos de población venezolana. Bueno, vamos a la siguiente. Estoy yendo súper rápido porque quiero dejarlo más jugoso para el final. Bueno, los resultados de la EMA también preguntamos acerca de cuáles fueron las condiciones de regularización, y ahí aparecieron datos muy interesantes. El 67% de las personas dijo que no había enfrentado dificultades para regularizarse en Argentina, es un porcentaje interesante, lo que arroja un saldo, sí, también de 33% de personas que sí tuvieron una dificultad, es decir, 1 de cada 3 personas sí tuvo dificultades, y cuando miramos las razones, miramos los turnos, el tema de los turnos que marcaba muy bien Vero cuando habló del RADEX y de todas las, digamos, el macrismo estaba obsesionado con la modernización del Estado, y entonces avanzó, digamos, de esa manera en muchas áreas, en la migratoria también, ¿sí? De hecho tenían un área específica de modernización, y hicieron, digamos, primero crearon un sistema online de turnos que fue muy, digamos, que produjo muchos rezagos, funcionó como una especie de embudo. Entonces, en ese momento nosotros receptamos problemas con los turnos, después cambiaron al RADEX y otra vez volvieron a tener problemas con los turnos. O sea, fue un momento difícil, digamos, del pasaje de una Dirección Nacional de Migraciones, digamos, que se manejaba de manera presencial, digamos, con puertas, ventanillas más tradicionales, a una Dirección Nacional de Migraciones que aplica fuertes sistemas de modernización, entre comillas, sin tener en cuenta también la falta de alfabetización digital o de conectividad de la población migrante en Argentina, ¿no? O sea, cuestiones, no voy a entrar ahí, pero bueno, los turnos aparecían como una de las principales causas, después la falta de documentación del país de origen. Yo lo único que agregaría, porque Marinés fue como muy tajante con esto y fue muy clarísima, y la verdad es que agradezco porque
esto aparece y aparecía muy fuertemente, en esta otra parte, el 9% de ese 33% que dijo que tuvo dificultades prefirió la opción abierta y nos dejaron pero una catarata de testimonios tremendos sobre todas las dificultades que tenían con la documentación de sus hijos. Ahí tienen algunos de esos testimonios. ¿Sí? Digamos, todos los documentos vencidos, o los de los adultos y los de los niños vencidos, o digamos, muchas situaciones, embudos familiares o personales muy onerosos para las personas venezolanas aparecieron en esa parte abierta, ¿no? Y después el otro punto era dificultades económicas. Yo agregaría, eso iba a decir, lo único que agregaría a lo que presentó María Inés es que no solo, digamos, Venezuela no digamos, cobra tasas altísimas, no solo demora, sino que en muchos casos hasta estafan a las personas migrantes y el documento nunca les llega, es decir, les cobran, pierden el trámite y pierden un montón de plata en dólares y encima el documento no les llega. Digo, es gravísimo, ¿no? No es solo que es caro, ¿sí? Es ineficiente e incluso en muchos casos podríamos hablar abiertamente de una estafa, ¿no? Entonces, esto es algo digamos, para denunciar, para observar y para marcar, ¿sí? Porque es la forma entonces en que obligan a salir y a circular a las personas venezolanas por todo el mundo, porque es una migración que asciende a más de 7 millones de personas. Entonces acá hay una responsabilidad muy clara de país de origen, y hay que observar eso también, ¿no? Bien, nada, esto era ENMA 2020, y quiero mostrarles, bueno, el siguiente es resultados de la posición de esta población frente a la naturalización. Digo posición, digamos, porque también le preguntábamos si sabía lo que era, si sabía que tenía el derecho, o sea, era una pregunta más compleja, y me interesó mucho en ese momento, es un tema que yo trabajo con Corina Curtis hace muchos años, esto de que el 7% de la población venezolana había dicho que había iniciado el trámite. Solo el 1% ya había hecho y ya estaba en situación de, digamos, ya se había naturalizado, es decir, ya había adquirido la nacionalidad argentina vía naturalización, pero otro 7% ¿sí? Estaba en trámite de. Esto es muy interesante y vamos a ver por qué. ¿Seguimos? ¿La siguiente? Bien, acá no voy a ahondar, pensé que María Inés no iba a hacer este trabajo, lo puse solo por resguardo de que María Inés no lo presentara, dije lo voy a poner igual, y esto me parece súper importante, ahora lo voy a mostrar al final en un cuadro comparativo a nivel regional, que es no solo importa el tipo, digamos, el DNI, sino que también muchas veces para el acceso a derechos en Argentina importa también el tipo de radicación, además del tiempo de residencia acreditable, ¿no? Y me interesa mucho que vean cómo cambia, digamos, fuertemente la relación en 2021-2022 entre temporarias y permanentes. Como tenemos un salto enorme, ¿sí? Superlativo en 2021 de acceso, ¿sí? A las radicaciones permanentes. Entonces también hablemos de la calidad, ¿no? De la radicación. Esto también me parece algo importante. De la pandemia, que no hablamos, y está ahí. Bueno, no hablamos de la pandemia, que es cuando cae todo, ¿no? O sea, cae Pero pero, permanente. y de hecho cae mucho más a nivel de cuando uno mira en todos los colectivos lo que pasó con el apagón de la DNM durante todo 2020, que abocó todos sus esfuerzos digamos, al cierre de fronteras más sostenido, más ridículo del mundo, digamos. En Argentina no podemos más que apostar a los excesos. Bueno, vamos a la siguiente. Pero quería marcar esto, ¿no? La calidad. Bueno, y esto es, gente, información recién salida del horno, es de RENAPER, así que María Inés va a hacer, pero son trámites de naturalización. Ay, no, a todo el mundo nos interesa esto, o sea, a todos nos interesa un montón esto. Miren por favor cómo digamos, en un periodo de 11 años, la migración venezolana, ¿sí? Ha hecho trámites de naturalización y cómo va, digamos, ocupando del total. Ustedes miren los porcentajes al lado, cómo el peso, digamos, en 2016 era solo el 1% de la población que realizaba trámites de naturalización. Estos son los que fueron exitosos, esto lo quiero explicar. ¿Qué muestra el RENAPER? El RENAPER lo que te muestra son las personas que ya lograron obtener su carta de ciudadanía y que tienen que tramitar el nuevo DNI. El de nuevo DNI
¿sí? Con el número, con el nuevo número y todo esto, como nacional argentino, se lo entrega el RENAPER. Entonces es interesante, pero no nos dice, por ejemplo, quiénes todavía están en la cola o cómo ha sido ese trámite. Esto ténganlo en cuenta. Solo estamos viendo un impacto efectivo de procesos de naturalización exitosos, y lo que vemos es un número muy interesante. Fíjense que es equivalente al número que echa el saldo, ¿sí? La CONARE Argentina del universo de personas que no estarían siendo atendidas en su solicitud de asilo. Por favor. Ana, ¿sí? ¿cuál es la cifra que no me... Sí, son 5.030 personas el acumulado. El acumulado total de venezolanos que ya tienen su trámite de naturalización es de 5.000. ¿Cuántos eran? No, pero no los puedes comparar. No los comparto. Ok, no, solamente lo que voy a decir Casualidad. es casualidad, pero me interesa esto, que es muy interesante observar cómo hay personas, digamos, que en el colectivo venezolano hay un incentivo fuerte, y esto se ve por el cambio en las proporciones, de hacer su trámite de naturalización. Verdad que a muchos de estos les pidieron DNI en términos migratorios para iniciar el trámite de naturalización. Bien, está todo. Y estos son los que Sí, bueno, porque tuvimos el DNU 70, que también modificó la ley de ciudadanía y naturalización. Bueno, es un tema fascinante. Sí, igual a mí me interesa, esperen, porque me van a saltar. Pues yo sé lo que dice Marínez, y yo estoy de acuerdo con Marínez, pero a lo que voy es que este dato es muy interesante también, porque es otra puerta más, ¿sí? De consolidación de la condición, digamos, de regularidad en un país, y sobre todo, digamos, es superadora totalmente. No voy a entrar en esto, pero me parece un dato interesante. Argentina fue y vino, tiene razón Marinés, el DNU 70, que es el DNU de 2017, que Vero habló sobre todo de su impacto a nivel migratorio, tuvo un impacto también en la ley de ciudadanía y naturalización, y tuvo un endurecimiento totalmente injustificado de las condiciones al exigir lo que nosotros llamamos residencia regular, es decir, temporario o permanente. Es decir, DNI, básicamente. Bueno, vamos a la siguiente. Anita, solo una Sí. aclaración de la relación entre esto y personas que estén en el sistema de asilo. Si alguna de las que están ahí fueran personas que eran o refugiadas o solicitantes de la condición de refugiado, suponiendo que un solicitante sin documentación le tocó un juzgado súper flexible que toma el criterio de residencia de hecho, bla, ¿sí? Los juzgados ya hay una práctica muy establecida de que mandan oficio a la CONARE consultando sobre la situación de esa persona. Entonces ahí hay un intercambio de oficios, etcétera. En cuanto a la persona le da la carta de ciudadanía, sale del sistema de asilo como solicitante o cesa el estatuto. Eso no hay duda. Lo que yo estoy diciendo es que es una puerta más de regularización. ¿Sí? Y es interesante mirarlo, porque no son tantas las personas que se regularizan. ¿Sí? No son que se naturalizan, ¿no? Entonces, esto también es un... No, digo porque salen de la estadística de solicitantes o refugiados. A ver, vamos, espera. Siempre por no querer, el porque No no. importa, Sí, dejémosla ahí. Ok. No Es que importa. para después que termine Sí, la... puede ser. Sí. Bueno, y acá entramos a otra dimensión. Acá sí tenemos impacto de población regularizada, impacto fuerte, que es el impacto político y el acceso a derechos políticos en Argentina, que es el impacto en los dos grandes padrones en donde se concentra el grueso de la población migrante en Argentina, que es en Cava y en Provincia de Buenos Aires. A ver, a mí lo que me interesa acá mostrar, acá tienen el último padrón y tienen la última actualización que la pedí recientemente a partir de un pedido de informe, ¿sí? De acceso a la información pública, y lo que van a ver es que la migración venezolana, ¿sí? Miren, digamos, el tercer subrayado, digamos, resaltado, en 2021 eran 7.882 personas, ¿sí? Que representaban menos del 1%, y actualmente ya tienen el 2,5%. Y resalté también Italia y España, porque son de las migraciones más envejecidas, y fíjense cómo estas personas también empiezan, digamos, ahí hay un laburo lindo para hacer también en términos de proporciones y todo eso, que no lo hice en el gráfico, pero es interesante también observar cómo se da el decrecimiento, y esto tiene que ver con muchas de estas personas fallecen, y también hay un cambio ahí
en el peso de mujeres varones, que también lo tengo por padrones, que son más las mujeres en estos colectivos envejecidos, porque vivimos más, chicos, sepanlo. No sé con las condiciones laborales actuales que vas a seguir siendo así, pero bueno. Bueno, y vamos al de Cava, que tal vez es el más interesante porque desplazan, es el siguiente, el padrón de Cava. Bueno, estos son datos que es hasta el octubre de 2022 publicaban, ¿sí? Abiertamente en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora hay que hacer un pedido, cambiaron las autoridades, se terminó de constituir el nuevo instituto electoral. Ustedes saben que eso no se había, nosotros tuvimos una reforma muy importante, que está en vigor en 2021 recién, que se, digamos, que se cristaliza en 2021, y vamos a tener tanto. Muy importante la que ¿hay alguna diferencia en las preguntas que se hacen Sí. Bien, y entonces lo que me interesa mostrar acá, según los últimos datos, que seguramente la población venezolana siguió engrosando el padrón de la ciudad, ¿sí? Porque esto fue hasta octubre de 2022, ¿sí? Quiero marcar una diferencia. En provincia de Buenos Aires las personas entran una vez que tienen el DNI, ¿sí? Son empadronadas automáticamente con DNI. Esto quiere decir con residencia, con radicación temporaria o permanente. Las dos sirven. En Ciudad de Buenos Aires, la nueva reforma establece que la persona tiene que tener radicación permanente. También. 18. También. No, son las dos. Son las dos. Están empadronando a personas con DNI. Digo, porque estamos haciendo un laburo con ellos, con la Junta Electoral de la provincia, y empadronan con DNI. Entonces, una vez que la persona adquiere el DNI, pasan a integrar el padrón de electores migrantes de la provincia. En Cava es más restringido el requisito y entonces solo ingresan las personas que tienen radicación permanente. Pero lo que me interesa es marcar que en 2021 todavía la población venezolana se encontraba en cuarto lugar, ahora pasó a tercer lugar, desplazando a la población peruana en el padrón, en términos de peso por muy poquito, pero esto es súper interesante porque la población peruana es una población que formaba parte, junto con la paraguaya y la boliviana, de la tríada clásica migratoria en Argentina, y es interesante que la venezolana ya la supera en número. Y también me interesa que vean la diferencia como, si bien el total de empadronados a la última actualización, ¿sí?, había aumentado digamos, a octubre de 2022 respecto del último padrón, había aumentado solo 13% el empadronamiento, ¿sí?, en términos de peso de esa población, el crecimiento de todo el padrón fue del 13%, en el caso de, digamos, la migración venezolana, que es la que aporta el mayor número nuevo, digamos, el crecimiento respecto a la población venezolana en el padrón de 2021 es de 37%. Eso explica cómo los venezolanos son los que están también haciendo que crezca el padrón de Cava y están ganando entonces en derecho, en visibilidad y en poder político, que también es uno de los factores que marcaba Vero. Bien. ¿Por qué pongo esto acá? Ustedes me podrían decir, pero esto no es regularización, Ana. Es regularización porque una de las cuestiones que aparece como fuertemente en las formas de armar estos padrones tiene que ver, ¿sí?, con los acuerdos, con nuevos acuerdos con el RENAPER, para que informen los cambios, ¿sí?, para la DNM, que avise si alguien salió por más de 6 meses del país, y entonces hay un vínculo directo entre proceso de regularización y acceso a los derechos políticos en estos 2 distritos electorales. Y termino con esto, que es solo un pantallazo, que vuelvo sobre un poco lo que habían planteado las compañeras, solo para mostrarles una forma de leer de otra manera la información, que es, marqué solo Argentina y Uruguay, que son los únicos 2 países que se acogieron y que respetaron, no solo que se acogieron, digamos, que respetaron los acuerdos de residencia del Mercosur, ¿sí? Y fíjense, y lo que me interesa acá es el 8% que puse de, también puse migración, puje.
y regularizada, porque acuerdo con Marinés que es algo productivamente generado por los estados, pero fíjense, a noviembre de 2022, que es cuando Marce Cerruti y yo hicimos este cuadrito, solo para tener un poco de más de claridad de cómo funcionaban los sistemas, para hacer un artículo sobre Argentina, sobre regularización en Argentina, me interesa que vean cómo cambia el panorama 100% cuando los países se acogen, digamos, y respetan los acuerdos de residencia del Mercosur, en términos del impacto estimado sobre población irregularizada, ¿no? Y solo marcaría el 23% de Brasil. No llama la atención cuando ustedes observan, ¿sí? Lo que pasó en el contexto de pandemia, ¿sí? Que hablaron de un crecimiento del 70% de los ingresos irregulares en Brasil. Sí, esto fue un tema gravísimo que sucedió en pandemia, y también quiero insistir en la calidad de la residencia, ¿no? No es lo mismo una erradicación temporaria, que es lo que van a observar en todos los países para arriba, incluyendo a Brasil, en donde el 90%, ¿sí? De las erradicaciones otorgadas han sido de carácter temporario, ¿no? Hay que mirar esa calidad, ¿no? Bueno, nada, era solo para mostrarles esto, ¿no? Habría que obligar a los países a respetar los acuerdos de residencia del Mercosur, digamos, evitar el uso de políticas ad hoc, ¿sí? Evitar el uso de visados humanitarios y evitar, sobre todo, esos bypass que terminan generando cuellos de botellas para las personas migrantes venezolanas, ¿no? Esa es un poco mi reflexión, ¿no? Bueno. Bueno, el último panelista es Vincenzo. Bueno, Pensa me lo que- pusieron difícil, ¿eh? A ver, para los que no me conocen, yo soy Vincenzo Pensa, venezolano, 21 años en la Argentina dentro de una semana. Ya aquí perdí el pelo. Soy filósofo y teólogo, pero soy migrante, hijo de migrantes. Así me defino. A ver, yo iba a hablar de un montón de cosas y por eso preferí dejarlo de último para no hablar de todas esas. Pero me interesaría, en primer lugar, dar una cifra, ¿no? Si podemos creer en el censo 2022, en la Argentina solo el 6,58% son migrantes. Y de ese 6,58%, el 0,48% son población migrante venezolana. Y la verdad, o sea, por todo lo que he escuchado, pido perdón, ¿no? Por haber migrado a la Argentina. Tanto nosotros, tanto yo como muchos más. ¿A qué me refiero? Sentimos, sí, o sea, y perdón, Vero, sentimos como que hicimos algo que desestabilizó el sistema, hicimos algo que, y esto lo hemos escuchado infinidad de veces y varias veces, pero de la población migrante, de nuestros compañeros en la desgracia. Porque ninguna migración es voluntaria, pero tampoco ninguna migración puede ser vista como culpable. Eso lo quería dejar en claro. Yo entiendo que las cosas cambiaron, pero también entiendo que lo que pasó con Venezuela es producto de un despelote, perdónenme que use la palabra científica, producido por el Estado venezolano y producido por una situación de crisis humanitaria que, tal como mostraron ustedes en los mapas, en todos esos cosas, no nos dio más opción. Y digo no nos dio, y me quiero incluir, aunque no soy parte de ese movimiento, de tener que salir del país buscando mejores condiciones de vida. También me gustaría decir que que no soy especialista en migraciones, como pueden ser ustedes 4, o ustedes 5, ustedes 6, ustedes tantos, pero sí creo que por el trabajo que hemos venido haciendo desde ASOVEN, desde FOCBA y desde la compañía de otras organizaciones, podemos mostrar algo de lo que hacemos, ¿no? Y podemos decir algo de lo que hacemos y de lo que padecemos, que surgen más que de la academia de la buena voluntad, del querer ayudar y responder a necesidades propias de nuestra comunidad. Y
en este momento la comunidad venezolana dio un paso cualitativo a querer acompañar a otras migraciones. Desde la profesionalización, desde la ayuda con los profesionales de nuestro país, en espacios donde la población migrante padece necesidad, bueno, médicos, enfermeros, hasta contadores. ¿Y qué hacen los contadores? Bueno, ayudan a regularizar. O sea, porque también la regularización tiene que ver con la economía. Hace un tiempo estábamos con Vero en el CELS y decíamos, a ver, ¿regularizarse para qué? Todos nosotros hemos dicho que el que se regulariza mejora sus condiciones de vida. A veces no es tan fácil, ¿no? Y a veces no es tan cierto, porque si te regularizas puedes acceder a la salud, a la educación, a tal. Bueno, pero a un mejor trabajo. Bueno, la situación país tampoco está ayudando mucho, pero regularizarse no es lo menos importante, creo que es una de las cosas más importantes. Hablábamos de tensión, esa tensión que se genera entre lo regular o lo irregular y del uso político. Y eso, la verdad, ahí sí también pido perdón. Porque hemos sido parte del uso político en unos gobiernos y en otros. O sea, no es que nos usaron unos y los otros no. Los unos nos usaron para demostrar que eran buenos, los otros nos han usado para demostrar que ha vuelto el orden para la población migrante. Y eso, lamentablemente, también nos ha afectado. Y en este momento, este justo momento político en el que estábamos preparándonos para unas elecciones, la utilización de la población va a ser avasallante, va a ser terrible. Y yo creo que todos, y no solo la comunidad venezolana, toda la población migrante. Y creo que es importante que todos los que estamos en esta mesa, los que están del otro lado, ayudemos a que eso no sea posible. O sea, que les mostremos a la gente que es que no, tus derechos políticos, tus derechos sociales, no son un regalo de otro. Es la necesidad de poder decidir en tu lugar, sea la ciudad, sea la provincia o cualquier otro lugar, que quienes dirigen y quienes acompañan el país, que no es porque son buenos, es porque tienen que ser capaces. No es porque me caen mejor o me caen peor, es que tienen que ser capaces. Y eso es importante. La crisis venezolana con el tema de la documentación, las embajadas dicen que está mejorando el tema de la documentación en origen. Pero es cierto, es cara, es muy cara, es muy difícil. No voy a decir que es una estafa, puede pasar, pero seguramente sí. Y la responsabilidad del Estado venezolano sigue siendo importante. Yo entiendo que han ido mejorando ciertas cosas. Yo creo que con las resoluciones, yo para los números sí estoy complicado, la del 2021, la 1890, por aquí la tenemos, Inés, pero eso de la 1891, la 15.000, después les voy a hablar de la 15.000, no, de eso sí me acuerdo, de la 15.972, de esa les voy a hablar, esa es de muy atrás. Bueno, esa resolución sí ayudó, sí, posiblemente a 3.737 niños venezolanos, pero ¿y los adultos? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron los papás? O sea, porque ha habido documentos donde les dicen usted tiene que abandonar, pero su hijo no. Las combinaciones. O en frontera, o sea, váyase hasta la frontera, ingrese. Ah, su hijo puede ingresar, pero usted no. O usted sí, pero su hijo no. Entonces, ¿a quién le ponemos la vela? ¿A qué santo? A ver cómo puede ser. En los ingresos irregulares, sí, producto de esa bendita protección que hicimos para que el COVID no entrara por frontera y no le dieran la visa. Se cerraron las fronteras de una manera estúpida y se aumentó la irregularidad, se aumentó
de una manera descomunal y ahora queremos cambiarlo. ¿Pero cómo? Váyanse. ¿Por qué no pensamos en mecanismos que puedan servir para que esta irregularidad se convierta en algo regular? Algunos van a decir, lo que pasa es que estaríamos apoyando algo que no está bueno, que fue ese ingreso irregular. O también otros dirían, es que estamos reconociendo el fracaso del Estado. También otros dirían, pero ¿por qué no repetimos la experiencia de la ley 15.972 del año 49? O el Patria Grande. O el Patria acuerdo Grande. O sea, yo me voy al caso extremo del 49. Claro. Yo me voy al caso extremo del 49. Pero el Patria Grande está acá nomás. para Bueno, entender. pero si no estamos viendo, pero es que no lo estamos viendo. Ah, sí, sí. O sea, pero bueno, recordemos al general Perón. Entonces, si no queremos ver Patria Grande, veamos al general Perón. Donde se intentó regularizar a un montón de gente que ingresó durante los años posteriores a la Segunda Guerra y que no tenían documentación, que ingresaron con la cartita de la Cruz Roja. O sea, y no es que lo hagamos porque lo tenemos que hacer, es que busquemos soluciones, busquemos cosas que nos puedan servir. La 520, la bendita 520. La 520 fue producto de una necesidad. Fue producto de lo que se venía hablando ya desde enero, perdón, desde el 2018 en Quito, el famoso proceso de Quito, donde la población venezolana tenía necesidades, donde no había documentación, donde la violación a los derechos humanos. Bueno, en enero el gobierno de Macri dijo, bueno, están hablando, hagámoslo. Tal vez no fue la mejor solución. Posiblemente no fue la mejor solución, porque se iniciaban trámites, no se terminaban. Es verdad, eso nadie nos lo dijo, ¿eh? Nadie nos lo dijo. Nadie nos lo dijo. Se iniciaban los trámites, pero bueno. Podía fallar. Pero bueno, de alguna manera, Tuzán no se equivocaba. Pero busquemos soluciones, humanicemos las situaciones. O sea, yo respeto y admiro a la academia, pero me da miedo a veces cuando todos son cifras. Humanicemos las situaciones, veamos las necesidades reales. Y ya ahí digo, no solo de la población migrante venezolana, echa para allá, no solo de la migración venezolana, pensemos también en todas las migraciones. Es verdad que eso se focalizó en una migración en especial. Yo tengo conocimiento de las necesidades de la población senegalesa, sé de las necesidades de la población haitiana. Tal vez no se han cristalizado, pero por ejemplo, o sea, reconozco que la situación de la población senegalesa puede cambiar, pero no es diciendo es que con la población venezolana pasó esto, o por la población venezolana. Es que realmente nos hace falta humanizar las situaciones. La pandemia, el ingreso no regular, los regímenes especiales que, como han dicho ustedes, es cierto, lo que hacen es patear la situación, patear los problemas. Bueno, ya paremos de patear y busquemos soluciones. Y esta solución no la da solo la migración, la da la academia. Esa solución no solo la da la academia y la migración, la dan los estados. Ahora, ¿cuál es la voluntad política de los estados? La del 2021, la 1891. La 1891, qué casualidad, meses antes de las elecciones. Hoy están llamando nuevamente a la famosa mesa. Establezcase la mesa de diálogo donde la población, donde las organizaciones de la sociedad civil, los organismos y no sé quién más, y el Estado puedan sentarse a resolver el problema de la situación de los niños venezolanos. Hoy ya están volviendo a llamar, en parte porque el problema está por estallar. Pero tenemos que esperar los periodos especiales. Nosotros no queremos. Nosotros no queremos tampoco.
O sea, tenemos que esperar los periodos especiales en que tienen las elecciones, o, perdón, no creo que sea ese, ¿no? Para demostrar una voluntad política. Lamentablemente, y perdónenme, si nosotros no comenzamos por encontrar soluciones conjuntas, y reitero la palabra humanizar las situaciones, humanizar, que las personas que están padeciendo la irregularidad, reitero, son personas, y que esas personas no encuentran una solución porque el Estado de origen y el Estado receptor tampoco se las da. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sentarnos en la puerta del templo a llorar? ¿O empezar a organizarnos de una manera más firme? ¿O esperar y dejar que nos sigan utilizando políticamente? Yo no sé. No estoy engañando a nadie, ojo, no sé qué vamos a hacer. Tenemos que empezar a humanizar las situaciones. Humanizarlas. Son seres humanos que padecen, que tienen necesidades. Chicas, perdón que les haya echado a perder la fiesta. No necesito perder la fiesta, Vincenzo. Y hablo en nombre de Rixai. Yo creo que estas reuniones es para esto. Es para que entre todos pensemos alguna salida en el cual el centro sea mejorar la vida de los migrantes desde su ingreso al país, su estadía, lograr su documento, y no solamente eso, que tengan buen acceso al mercado de trabajo. Así que no, para nada. No, fíjense. No, pero déjame termino con una cosita nomás. O sea, no es solo humanizar, sino profesionalizar. Sí. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, aquí al lado mío hay una persona que tiene condición de refugio. No tengo condición. No tienes todavía, no. Perdón, que la está pidiendo, que la está solicitando. ¿Qué podemos hacer? Bueno, no sé, pero lo que yo digo es que entre todos alguna solución vamos a encontrar, o por lo menos tenemos la intención de que eso suceda, ¿no? De que él logre lo que tiene que lograr y que tiene derecho a lograrlo. Claro. Y que para eso, digamos, esta es la idea, ¿no? De armar este ciclo de conferencias y de armar acá un lugar, un centro donde todos son bienvenidos y todos esperamos la respuesta de ustedes. Y yo le daría la palabra a la mesa, a la mesa sin alguna pregunta. Pero perdón, tengo que decir algo que es absolutamente personal. Yo lamentablemente, por una razón que no puedo decir que no, me tengo que ir dentro de un ratito. No, bueno, es personal. Así que si alguno de ustedes quiere hablar, que hablen, y si no, que le pasamos la palabra al Zoom. Sí. No sé tu nombre. Rogelio, venezolano de La Plata. Solamente quería tomar la palabra para dejar algunas, tal vez como al principio lo dijo la amiga, que hay cosas que la mesa, hay personas que no entienden algunas cosas, como es por ejemplo lo de la cedulación en Venezuela, que es por ley a partir de los 9 años. Entonces, eso es un punto importante de que la mesa lo tenga claro, porque por ejemplo, acá en Argentina ya un nene de 0 meses tiene un nene de 3 horas. En Venezuela es a los 9 años. Y eso ha traído la consecuencia que tenemos hoy día, que muchos por la hambruna del 2017, 2018 tuvieron que salir a buscar comida en lo más recóndito del territorio americano, y bueno, llegamos acá. Entonces, eso era de verdad un punto que hay que tomar en cuenta del por qué hay niños en esta situación. Y que hasta ese momento en Venezuela el niño solamente tiene la partida de nacimiento hasta los 9 años. Y en los 9 años, cuando ya pasa para 5º grado, es que en ese momento accede a un documento nacional de identidad. Anteriormente no tiene eso. Últimamente hubo, para el 2013-14, hubo un registro que se llevaba por el Ministerio de Educación, que se le codificaba la cédula de la mamá con el año de nacimiento, se hacía un registro y con eso
era que ellos ingresaban al sistema educativo. Eso también quedó inhabilitado. Aunado a esto, a la falta de documentación, que muy bien lo expusieron ustedes, de verdad, gracias por estar acá y estar pendiente de todos esos datos que son muy necesarios, porque hablan de la realidad que es Venezuela hoy en día. Y aunado a la parte de ese documento tan necesario como es un DNI, está la falta de ciudadanía a la que nos sometieron los venezolanos en todas partes del mundo. Porque nosotros no tenemos representación diplomática que se aboque a resolver los problemas de los ciudadanos venezolanos en ninguna parte del mundo. Ni acá, ni en ninguna parte. Eso es una realidad muy grande. Nosotros, por ejemplo, acá, hace como año y medio es que tenemos una embajadora, porque anterior a eso se le había delegado el placer como embajadora por infinitas razones, y se había devuelto el embajador que había acá. Así como acá en Argentina pasó casi en toda América y en parte de Europa, y entonces no hay representación diplomática del Estado venezolano, y eso dificulta aún más la documentación. Bueno, vamos a darle... Eran dos cositas que quería resaltar, que estaban allí en la... Espera, antes de darle la palabra a vos, vamos a pasar la palabra acá al Zoom, a ver No sé si hay algo. De momento no hay ninguna pregunta. No hay ninguna pregunta. Levantan la mano, pero no se han pronunciado. Bueno, entonces... Pero mi nombre es Rigoberto Lobo. ¿Perdón? ¿Tu nombre? Rigoberto Lobo. Represento una organización de derechos humanos en Venezuela. Yo he ido revisando, desde que tenemos un año y medio acá, he ido revisando lo que tiene que ver con refugiados. No es el área que trabaja mi organización, pero bueno, cosas en la vida tocan. Y bueno, me aclaran un dato, porque revisando lo de la plataforma R4B, había conseguido que desde el 2020 al 2022, fueron 4 personas provenientes de Venezuela que recibido el ejemplo de refugiados, pero escuché 6. También ahí es interesante saber de dónde viene, ¿no? El caso, porque puede ser un rebote de años anteriores, no son casos que entraron en ese momento. Probable que sean ramificaciones familiares. ¿Perdón? Ramificaciones familiares. Ah, bueno, ok, más aclarado. He conseguido poca información sobre refugiados en Argentina y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Muy poca. He conseguido mucha información que está bien sobre el tema de personas provenientes de Venezuela y lo que tiene que ver con la incorporación en la sociedad, pero bueno, el tema de refugiados es un tema aparte. Muchos refugiados sé que tienen que ver por temas de documentación, que también es un derecho y está bien porque se amplió, como lo mencionaba, el concepto de refugiados. Pero bueno, hay refugiados que no tienen problemas de documentación, pero que eventualmente los van a tener, ¿no? El problema también está en esa ausencia de información sobre el tema de refugiados, que se están sucediendo en las entrevistas, porque si no suceden las entrevistas, mucho menos va a resolver la CONADE el tema de refugios, ¿no? Como primer paso, o digamos el paso principal para que esto suceda. Entonces, pues bueno, de alguna manera es un llamado de atención que sí, que es fundamental, que es importante, todo el tema que tiene que ver con la incorporación a la sociedad, pero que hay muy poca información sobre el tema de refugiados. Y el grupo de refugiados es un grupo, podemos decir, diferenciado, especial, como lo quieran denominar, que quizás va a tener más dificultades de incorporarse a cualquier sociedad en cualquier parte del mundo por su condición. Entonces, y bueno, estamos al momento para lo que vamos a apoyar. Muchísimas gracias. ¿Y qué organización? Promedeo. ¿Perdón? La organización, el nombre lo dijiste, perdón. Sí, Promedeo. Promedeo. Tenemos una pregunta del chat. No sé si es una pregunta, pero... No, hay una persona que levantó la mano. Un comentario de esta persona. Y con eso diría que cerremos porque ya son las 4:03. Sí, buenas tardes. Quería hacer un comentario con respecto a las entradas o al movimiento migratorio regional, que es lo que se está dando mucho del venezolano en estos momentos, por diferentes
problemática por diferentes causas. Hay un gran movimiento de la región del venezolano de un país a otro. La mayoría que está entrando en forma irregular. Ese tema de que la documentación es costosa y está vencida. Costosa, cuando digo costosa, son 260, 200 y pico de dólares por un pasaporte, el que ya había salido inicialmente. Por supuesto, el pasaporte se le venció, la cédula se le venció, y hay un movimiento actual bastante migratorio, bastante interesante, y toda esa gente está entrando en forma irregular. Generalmente por sitios, por las zonas verdes, por los bosques verdes, por trochas, o bueno, el pedir directamente el asilo o el estatus de refugiado, que por supuesto sabemos, porque hemos visto la cifra, es a largo plazo. Esas cifras no se aumentan porque después, cuando hay la posibilidad de pasarse al no estatus de solicitud de refugiado, hace que, bueno, la documentación, por supuesto, hemos visto, no se soluciona. ¿Qué quiero decir con esto? Que todavía lo que está entrando, lo que sigue entrando, es en forma irregular. Y por supuesto, cuando hablaban del tema de los expedientes, que me van a preguntar qué los expedientes, es ese famoso grupo de niños y niñas y adolescentes que se le está buscando solución a través de migraciones, que es lo que, por las cifras que habían dado, que había comentado en algunas reuniones que se ha tenido con migraciones, no hay mucha esperanza, aunque la Cancillería de Venezuela dice que se está regularizando con una apostilla de partida de nacimiento que no soluciona ningún problema, porque más adelante va a necesitar un pasaporte o una cédula que en algún momento supuestamente se va a poder realizar esa cédula en el exterior. Hoy no se hace. Así que lo que preguntaba es, hoy, ¿qué hacemos? ¿Qué solución buscamos? Porque estamos como empezamos, y ese grupo de gente va a estar en la misma situación que estuvo toda esa gente que entró antes. Ese era mi comentario. Vamos a tener que, hecha tu pregunta, que te agradecemos, pero no sé si hay respuesta para eso. Le paso la palabra a Mercedes, que quiere hacer una pregunta. Nada, yo quería agradecer a las ponentes, a este panel maravilloso que hemos tenido. También respondiendo un poquito a lo que decía Vincenzo, creo que este diálogo es súper constructivo, como bien dijo, se necesitan números, se necesitan propuestas. Yo creo que me llevo la idea de que la propuesta más fuerte que se dijo acá es tratar de que los países, digamos, traten de al menos responder a sus compromisos regionales, o a los compromisos que indican, o a las cartas de compromiso que indican los organismos internacionales. Creo que reproducir esta mesa en otros ámbitos aprovechan, digamos, y son justamente un paso para ese medio, ¿no? Que es tratar de consolidar, porque lamentablemente, y acá lo digo como especialista del Mercosur, no existen muchos músculos en estas organizaciones. Entonces, si nosotros podemos reproducir este tipo de debates en donde se muestra justamente, digamos, cómo contribuyen los compromisos regionales en el sentido de legalizar, digamos, y de sumar a la población, digamos, a estas sociedades e incluirlas, creo que estamos haciendo un muy buen intento. Sí, yo, con eso también, no, pero cerrando lo que dice Mercedes y también agradeciendo a todos la presencia, yo creo que la próxima deberíamos enfocarnos más en lo que decía, pensar en qué podemos hacer, si es que podemos hacer algo desde la academia, de donde sea, pero bueno, pensar un poco más en la política pública, ¿no? Digamos, en ver un chivo con eso. Sí. Justo ahora, si entran a la página de CARET, hay un informe que se publicó hace unos 10 días, que le hizo un abogado que se llama Ignacio Driosola, que tomó mucho un laburo tuyo, Juli, que explica por qué el acuerdo... que explica, digamos, que analiza el acuerdo del Mercosur y lo vincula con las legislaciones de todos los países de la región, y explica por qué, yo no sería incapaz de repetirlo, pero explica dos cosas. O sea, por qué en los países del Mercosur el ingreso irregular no es un problema para la regularidad migratoria, basándose en el acuerdo del Mercosur,
y por qué el acuerdo es aplicable, digan lo que digan las legislaciones. Da como una vía. Hay dos cosas ilógicas. A ver, hablábamos del acuerdo de Mercosur, pero también nos olvidamos de la Comunidad Andina de Naciones. Es que Argentina no es parte. De la que Argentina no es parte. No, pero mirá, los países que están pidiendo visa, los que están poniendo más trabas, son de la comunidad, son de la comunidad internacional. Hay que generar este tipo de eventos donde las publicaciones, como la que estamos diciendo el mes, para justamente fortalecer digamos, este tipo de evidencia, ¿no? Que le muestra a los gobiernos que es favorable. No, yo creo que, o sea, lo que yo agregaría, y yo ahí, la verdad es que da para un gran debate, lo que planteas, pero básicamente lo que a mí me parece es que yo siempre digo, si ya tuvimos una regla que permitió que las personas puedan vivir tranquilas durante un periodo de tiempo, eso quiere decir que eso es posible públicamente. Lo mismo dije cuando se facilitó el ingreso, digamos, y la matriculación inmediata de personal sanitario durante la pandemia, porque le venía bien a la Argentina. Resulta que no era tan difícil convalidar títulos ni incorporar al mercado, digamos, y a los profesionales en la atención pública o privada. Entonces, para mí, digamos, yo pienso que hay un tema con la migración venezolana y pienso que hay dos temas en este punto. Como si nos permitieran pensar como más creativamente la política pública. Por un lado, levantaron ciertos estándares, ¿sí? Las disposiciones ustedes que tuvieron especiales, digamos, sobre todo las que estaban buenas, las de homologación de títulos, se deberían haber aplicado a todas las personas migrantes. Y ustedes, como referentes migrantes venezolanos, deberían haber exigido lo propio, ¿no? O sea, que es, bueno, que esto se aplique a todos, ¿no? Es una buena política. Entonces, lo que nosotros reclamamos durante muchos años era, por supuesto, está buenísimo lo que ustedes lograron, pero hubiese estado bueno que lo discutan para la totalidad del colectivo migrante. Entonces, ahí hay un primer tema. El segundo tema me parece que tiene que ver con el estándar que estamos buscando, ¿no? Que es, si una persona ya pudo vivir en la Argentina, sea menor o sea adulto, de manera regular, y acceder a ciertos papeles y a cierta seguridad documentaria, no hay ninguna explicación razonable que coloque por fuera de la ley de esa persona, ¿sí? Ninguna explicación razonable. No es razonable. Es decir, no se podría volver, no debería poder volverse atrás. ¿Sí? Porque esa persona ya pasó, digamos, el trámite. Digo, hay un tema de progresividad. Yo creo que hay que agarrarse de eso. Es decir, si el Estado ya, digamos, tomó esos papeles y los tomó como válidos, no se puede volver atrás. La persona solo puede avanzar en su trámite, no puede retroceder en su trámite. Y yo creo que hay que tener una perspectiva fuerte de derechos humanos en ese sentido. Progresividad total y absoluta a la hora de pensar la regularidad. No puedes volver atrás. El Estado no puede desdecirse con el estatus que ya te otorgó. No puede. Puedes volver atrás para ver las buenas prácticas. Eso, por ejemplo. Nada más. Muy bien, muchísimas gracias.